Muy bien, estamos en Génesis 17 considerando el pacto de Dios con Abraham. Gracias por acompañarnos en Hora de Estudio Bíblico, así que tome su Biblia por favor y vamos a considerar juntos Génesis capítulo 17. Pero antes de comenzar vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, llegamos ante tu presencia con gozo y con agradecimiento por poder una vez más estudiar tu palabra. Sin ella no tendríamos guía, no tendríamos ninguna dirección en nuestro diario vivir. Señor, te pedimos que tu palabra obre en muchos corazones hoy por el poder de su autor, el Espíritu Santo, y que traigas salvación a los que estén escuchando y aún no te conocen. Que este estudio bíblico de hoy cambie muchas vidas, actitudes, comportamiento. Que tu palabra nos haga mejores personas diariamente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces, como les decía, a Génesis capítulo 17. Hoy llegamos al pacto aquí, en el capítulo 17. Hablé un poco al respecto hace unos días atrás, pero hoy quiero meterme más en detalle. La palabra pacto se repite varias veces aquí. La vemos por primera vez en el versículo 2. Querido oyente, ya le sugerí varias veces que lea este capítulo de corrido. Son 27 versículos, tenga un marcador en su mano, puede marcar la palabra pacto. Es la palabra clave de este capítulo, y creo que el propósito de este pacto en particular es más que obvio. Dios va a darle a Abraham y a su posteridad una obligación, una responsabilidad, la cual se centra en esta palabra, circuncisión. Aparece por primera vez en toda la Biblia en Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Repito, hasta donde yo sé, esta es la primera vez que aparece la palabra circuncisión. La circuncisión era una práctica muy antigua. Los egipcios también la hacían, y la hacían mucho antes que Dios se la revelara a Abraham. Así que era una práctica bastante antigua, pero me gustaría ir al significado de la palabra. Creo que si uno va a la etimología, al significado real de la palabra, va a poder ver mejor de qué se trata, qué es lo que Dios quería al darle este mandamiento a Abraham. La palabra circuncisión se deriva de dos palabras latinas. La primera es circum, significa alrededor, y de allí sale el prefijo para las palabras circunferencia, circunnavegar, circunvalación. ¿Se da cuenta? Navegar o andar alrededor. Ahora, fíjese en la segunda palabrita, circuncisión. ¿Le viene a la mente alguna palabra castellana? Bueno, parece incisión o parece cortar. Es una incisión, una cortadura. Así que la palabra que tenemos acá es cortar alrededor. La circuncisión era y es cortar el prepucio, cortar la piel alrededor del órgano sexual masculino del niño. Y era en principio una marca sobre el cuerpo de cada varón como señal. Así que Dios aquí está diciendo, Abraham, quiero que te circuncides y quiero que todos los miembros de tu familia, varones por supuesto, se circunciden y que todos los bebés que nazcan de ahora en adelante, de tu descendencia, sean circuncidados. Mis amigos, desde aquí la circuncisión es una marca en el cuerpo del varón y es para indicar que son parte del pacto. Esto es muy importante, ya que recuerda a los que estaban en el pacto que debían cortar y quitar toda impureza del corazón y de la vida que les impidiera honrar a Dios. Ese es el énfasis aquí. Ya vimos entonces el énfasis de la palabra en sí, cortar alrededor. La idea de circuncidar a un niño era la de recordarle al judío que debía mantener un corazón limpio, cortar de su vida, quitar de su vida toda impureza que deshonrara a Dios. Ahora bien, años después, tenemos el libro de Deuteronomio, y en el capítulo 10 vemos un poco en cuanto al significado de todo eso. Por favor, tome su Biblia y vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 10. Voy a leer el versículo 16. Preste atención porque esto tiene peso en lo que estamos diciendo.
Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, usted sabe muy bien que uno no puede hacer literalmente una incisión en el corazón. Si le cortan una parte del corazón, uno se muere. Así que allí hay una aplicación espiritual. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. En otras palabras, remuevan de su corazón toda impureza, todo pecado, todo lo que proviene de la naturaleza impura y que entristece a Dios, todo lo que deshonre a Dios, todo lo que en su vida le impida glorificar a Dios. Observa cuál es la idea detrás de Deuteronomio 10:16. Ahora, por favor, avancemos al capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6. Allí encontramos la misma idea. Deuteronomio 30:6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Una vez más vemos que no se trata de un procedimiento quirúrgico. Dios no iba a operar el corazón a nadie. Esa no era la idea concreta, pero usted verá la aplicación espiritual aquí, el verdadero significado de la circuncisión en estos dos versículos. Ahora bien, quiero que vea otra cosa, la diferencia entre capítulo 10, versículo 16, y capítulo 30, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6, Dios le dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Usted tiene que remover la impureza, el pecado. Usted debe sacar de su vida lo que deshonre a Dios. Y si no lo hace, capítulo 30, versículo 6, dice que Él lo hará. Circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. Ahora, ¿por qué? Porque Él dice en el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio que debemos amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. No puede haber una lealtad dividida. No podemos relegar a Dios a un rincón de nuestro corazón, sino que Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Dice el texto allí, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se da cuenta? La circuncisión tiene un significado espiritual. Además, podemos leer algo similar en la profecía del libro de Jeremías. Vamos por un momento a Jeremías capítulo 4. Leemos lo mismo allí en versículo 4. Ahora, yo estoy tratando de mostrarle, mi amigo, lo que la Biblia enseña en cuanto al significado espiritual de la circuncisión. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Lo puede ver? No estaba hablando allí de una cirugía literal. No, permítame leerle el versículo completo. Circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. ¿Por qué? Por la maldad de vuestras obras. Lo leemos allí en Jeremías 4:4. Dios dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Dios estaba diciendo en ese versículo que saquemos lo malo de nuestro corazón, de nuestras vidas, que limpiemos nuestras vidas si es que queremos recibir la bendición de Dios. Muy bien, dicho esto, vamos a regresar a Génesis 17. De esta manera creo que estamos captando un poco más la importancia de esta cuestión de la circuncisión. Y nuevamente permítame repetirle esto, porque mucha gente no lo entiende bien. Hay judíos que creen que porque han sido circuncidados ya están en el pacto con Dios. No es así. La circuncisión no puso al bebé o al niño en el pacto. Solo le recuerda que es judío y como tal tiene una responsabilidad solemne, una obligación de mantener su vida limpia y pura. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 25 lo dejó bien en claro. Ahora, mientras busca ese pasaje en Romanos, en su Biblia, permítame recordarle que hay un pasaje de la Escritura al cual vamos a ir en un momento, se encuentra en la epístola de Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, a donde la circuncisión se asocia con el bautismo. En otras palabras, la circuncisión de la antigua dispensación es comparada con el bautismo en la dispensación presente. Lo vamos a ver en un momento, pero ahora vamos a considerar Romanos 2, 25 al 29.
Pablo estaba diciendo allí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pablo se refería a cuando ellos tenían 8 días y el rabino los circuncidaba. Y dice que eso solo va a ayudarles si obedecían a Dios. Porque después dice, si eres transgresor de la ley, si desobedecen la ley, entonces tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, si uno no obedece a Dios desde el corazón, ¿cuál es el sentido de haberse circuncidado en la carne? Para eso se hubiera quedado sin circuncidar. Romanos 2:26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Ahora, la incircuncisión aquí son los gentiles, porque la circuncisión nunca fue impuesta u ordenada sobre los gentiles, solo era para los judíos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El gentil no se circuncidaba, pero si obedecía a Dios de corazón, entonces pasaba a estar en una mejor posición delante de Dios que el judío circuncidado que no obedecía a Dios. Eso es lo que este versículo nos quiere decir. Este es el argumento de Pablo aquí en Romanos 2. Y fíjese por favor versículo 27. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Él dijo, aquí tenemos una persona que nunca ha sido circuncidada. Ahora, esa persona obedece a Dios y en gran manera pasa a ser tu juez, porque tú has sido circuncidado, pero aún así eres transgresor de la ley de Dios. Versículo 28 leemos, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la marca exterior de ser judío? La circuncisión. Ahora, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Espero que se dé cuenta, mi amigo. Si bien en Génesis 17 tenemos esa circuncisión en la carne, la circuncisión en Génesis 17 tiene una aplicación espiritual. Y en primera instancia sobre los judíos. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que la circuncisión no lo ponía en el pacto. Dios ya hizo el pacto con Abraham y es un pacto incondicional. Pero él debía circuncidarse para recordarse a sí mismo de su obligación solemne y su responsabilidad para con Dios. Ahora bien, vamos a ese otro pasaje que les mencioné hace un momento. Vamos a ver el pasaje de Colosenses, capítulo 2, y permítame leerle desde versículo 9. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Mis amigos, Pablo le estaba hablando a creyentes gentiles, no a judíos. Le estaba hablando a los creyentes en Cristo, en la dispensación de la Iglesia, y les dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En otras palabras, no se trata de una circuncisión literal y física, remover ese prepucio, no, es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y fíjese que ese no es el final de la oración. Esto va directamente al versículo 12. Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Lo ve? ¿Ve cómo la circuncisión en el versículo 11 se relaciona con el bautismo en Cristo en el versículo 12? De la misma manera que la circuncisión no ponía al judío en el pacto con Dios, en una relación con Él, tampoco lo hace el bautismo cristiano. Hay que aclarar siempre eso. Hay personas que creen que si uno es bautizado por agua, eso significa que se salvó y que está en Cristo o que va al cielo. No. Esa es una doctrina muy peligrosa porque estoy convencido, mi amigo, que hay personas que han sido bautizadas por agua y sin embargo van rumbo al infierno. Ojalá puedan recapacitar y aceptar al Salvador.
Recuerdo cuando años atrás fui a predicar en una prisión para ministrar allí a los prisioneros. Me acuerdo que en una oportunidad estaba hablando con un hombre que había asesinado a alguien. Y era en Estados Unidos, esperaba la pena de muerte ese hombre. Estaba allí y esperaba que lo transfirieran a otra prisión, y tuve la oportunidad de conversar con él. Ese hombre creía realmente que el día que lo sentenciaran, iría al cielo. Y sabe, lo peor era esto, que él creía que iría al cielo porque sus padres lo habían bautizado cuando era bebé. Pero no había tenido una experiencia de salvación. Nunca había recibido a Cristo como Salvador personal. Aún así, ese hombre creía que porque sus padres lo bautizaron de niño, iría al cielo. Bueno, yo le expliqué el plan de salvación. Ese tipo de bautismo envía a muchos al infierno. ¿Se da cuenta? El agua con que fue bautizado un niño no salva a nadie, no salva su alma. La Biblia no enseña eso, mi amigo. Cada ser humano debe recibir a Cristo como Salvador para ser salvo. Cada ser humano puede hacerlo y ser salvo para siempre. El pacto en Génesis 17 no tenía nada que ver con hacer santos a los pecadores. La circuncisión no ponía a un judío en el pacto. Simplemente era un recordatorio, una señal de que tenía una obligación y una responsabilidad para con Dios. Escuche bien lo que voy a decir. El bautismo es para creyentes. Ahora estoy hablando del bautismo cristiano. Es para el que ya es creyente. Así lo enseña el Nuevo Testamento. Primero la fe en Cristo como Salvador, luego el bautismo por agua. El bautismo por agua solo es para los salvos. Y cuando usted pase por las aguas del bautismo, debe ser para dar testimonio. Es una expresión externa de su fe interna en el Señor Jesucristo. De la misma manera, en aquel entonces, la circuncisión ordenaba una obligación y responsabilidad sobre el judío. Y de la misma manera nuestra profesión de fe en Cristo trae sobre nosotros algunas obligaciones solemnes. ¿Como cuál? Bueno, debemos honrar a Dios con nuestro corazón. Así que el libro de Deuteronomio nos habla de la circuncisión del corazón. ¿Lo entiende? Es muy importante. En Efesios capítulo 2 leemos en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por medio del bautismo, ¿se da cuenta? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Lo puede ver? Si usted pudiera ser salvo por medio del bautismo, sería por obras, suyas o de sus padres. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, la salvación es el comienzo, es el punto de partida de nuestras buenas obras. No somos salvos por ninguna ordenanza, por algún rito religioso o por obras. No, somos salvos por gracia, por medio de la fe y por la obra finalizada del Señor Jesucristo. Pero cuando nos salvamos, cuando ya llegamos a ser salvos, eso pasa a ser el punto de partida para nuestras buenas obras en la vida cristiana. Pablo elabora bien ese tema en Romanos capítulo 4. Así que me gustaría pasar por un momento a capítulo 4 de Romanos. Voy a leerle y comentar en cuanto a los versículos 1 al 12. Son muy importantes. No es fácil de entender todo esto, pero por favor preste atención porque es muy importante. Romanos 4, Pablo va a utilizar a Abraham como ilustración. Y usted nunca va a poder comprender bien Génesis 17, a menos que entienda Romanos 4 y viceversa, ¿no? Uno no puede apreciar Romanos 4 a menos que comprenda la historia de Abraham en Génesis, comenzando con el capítulo 15. Por favor, un momentito allí en Romanos 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, las obras aquí serían la circuncisión, tal como lo vamos a ver en un momento. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. En otras palabras, Abraham fue justificado en capítulo 15 de Génesis, fue circuncidado en capítulo 17. Téngalo en cuenta. Si Abraham hubiera podido hacer algo para su justificación, Dios estaría en deuda con él. Pero él dice en el versículo 5, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Nadie tiene que hacer obras para su justificación. Todo lo que tiene que hacer es creerle a Dios. Mire versículo 9, por favor. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cuándo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Recuerde, Dios justificó a Abraham en el capítulo 15, la circuncisión fue en el capítulo 17. Hago de nuevo la pregunta, ¿Dios declaró justo a Abraham antes o después de haber sido circuncidado? Pablo responde allí en Romanos, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Mis amigos, Dios introduce la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis, pero en el capítulo 15 es cuando declara justo a Abraham por la fe. Así que su justificación vino por medio de la fe mucho antes que Dios hablara en cuanto a la circuncisión. Y Pablo en Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que textualmente leemos allí, la circuncisión del capítulo 17 de Génesis era una marca, un sello. Resumiendo, mis amigos, no quiero confundir el panorama. Pablo simplemente estaba diciendo que la salvación es por fe. Dios declara al pecador arrepentido, lo declara justo, aparte de cualquier obra y aparte de cualquier ordenanza religiosa. Bueno, hemos avanzado muy poco en Génesis 17, pero fue necesario explicar la circuncisión, lo que es, la aplicación espiritual, circuncisión del corazón, y cómo Pablo la explica y aplica en el Nuevo Testamento. Primero la fe, primero la justificación por la fe, y luego viene, en el caso de Abraham, la señal del pacto, y en el caso de nosotros los cristianos, el bautismo por agua, que no es ni más ni menos que un testimonio público de nuestra fe en Cristo. Terminó nuestro tiempo por hoy. Vamos a continuar. Repase en casa la lectura de Génesis 17 y los espero en este mismo horario y en este mismo sitio de transmisión radial. Muchas gracias.